estructuras vasculares y nerviosas de la piel. Ese va a ser el tema de la clase de hoy. Es un tema un poquito denso, entonces por favor pongan mucha atención y repasen porque si no el tema se les complica un poquito. ¿Listo? Entonces las principales estructuras vasculonerviosas de la pelvis entonces van a ir extraperitonealmente junto a las paredes posterolaterales, o sea, van a ir por detrás y por los lados. ¿Listo? Los nervios somáticos, que son los que llevan la información sensitiva y motora, van a estar, perdón, van a estar lateralmente adyacentes a las paredes y las estructuras mediales, las estructuras vasculares van a estar más medial, o sea, los nervios somáticos van a estar más afuera y las estructuras vasculares van a ir más hacia medial. En general, entonces las venas van a ser laterales a las arterias, entonces vamos a tener de lateral a medial, entonces que vamos a tener el nervio, la vena y la arteria. ¿Listo? Todo esto es lo que vamos a ver, todo este paquete de cosas que están viendo por acá, todo esto es lo que vamos a ver, obviamente lo vamos a desglosar. ¿Listo? Los nódulos linfáticos pélvicos, entonces, en su gran mayoría van a estar agrupados alrededor de las venas pélvicas y el drenaje linfático normalmente va a correr paralelo al flujo venoso. Entonces, si nosotros disecamos desde la cavidad pélvica hacia las paredes de la pelvis, o sea, desde medial hacia lateral, recuerden que ahorita hablábamos de lateral a medial, ahora vamos a hablar de medial a lateral. Entonces, primero vamos a encontrar las arterias, luego las venas y luego los nervios. Y ahorita habíamos dicho que lateral a medial, entonces va a ser nervio, vena, arteria. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las arterias de la pelvis. Esto, que es lo más, como lo más grande. La pelvis va a poseer una rica irrigación arterial, ¿cierto? Con múltiples anastomosis. Recuerden que anastomosis son uniones arteriales o uniones pues, de estructuras, ¿cierto? En este caso arteriales, que van a proporcionar una amplia circulación colateral. Esa circulación colateral va a tener como objetivo, ay, perdón, estas anastomosis van a tener como objetivo, entonces, proveer irrigación adicional a diferentes estructuras, ¿cierto? Garantizando que si por alguna situación una de las fuentes de irrigación sanguínea arterial se pierde, pues la otra vaya a suplir el déficit. ¿Listo? Ojo, chicos, y esto es una diferencia fundamental entre hombres y mujeres. En la mujer, en la pelvis menor, van a entrar 6 arterias, ¿cierto? En el hombre solamente van a entrar 4. En la mujer van a entrar las 2 arterias ilíacas internas, las 2 arterias ováricas, la arteria sacra media y la arteria rectal superior. Esas son las 6 arterias que entran en la pelvis femenina. En la pelvis masculina no entran, como nosotros no tenemos arterias ováricas, tenemos arterias testiculares, pero las arterias testiculares no se vienen hacia medial, hacia la cavidad pélvica, sino que se van hacia lateral a buscar el conducto inguinal y luego van a llegar al escroto. Entonces, por eso en los hombres solamente entran 4 arterias a la pelvis menor. 2 arterias ilíacas internas, una arteria sacra media y una arteria rectal superior. ¿Queda claro eso, chicos? Profe, ¿puedo volver a repetir la de los hombres, por favor? Entonces, en las mujeres, ¿cuántas arterias entran a la pelvis menor? 6. ¿Cuáles son? Las arterias ilíacas internas y 2 ovarios. arterias ilíacas internas y 2 Dos. ováricas. Ahí Ujú. van 4, ¿cierto? Una arteria Y sacra media y una arteria rectal superior. Ahí están las 6, ¿cierto? En los hombres, como los hombres no tenemos arterias ováricas, sino que tenemos arterias testiculares y las arterias testiculares no se vienen hacia medial, hacia la pelvis menor, sino que se van hacia lateral a salir por el conducto inguinal y luego entrar al escroto. Entonces, por eso en el hombre solamente entran 4 arterias a la pelvis menor. ¿Qué cuáles son? dos arterias ilíacas internas. 2 arterias ilíacas internas, Una Una arteria sacromedia. medial la sacra media y la y recta una superior. rectal superior. Ya, no más. ¿Listo? ¿Queda clara esa diferencia? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces vamos a hablar de la más grande, de la más importante, que es la arteria ilíaca interna.
¿Que de dónde viene la arteria ilíaca interna? ¿Alguien lo sabe? Chicos, ¿alguien sabe de dónde nace la arteria ilíaca interna? Entonces recuerden. ¿No será de Entonces, pronto a ver, de la aorta abdominal? bueno, entonces vamos a hacer el recorrido desde la aorta abdominal. Entonces, la aorta abdominal baja, ¿cierto? ¿Dónde nace la arteria aorta abdominal? Vamos bien, ¿dónde nace la aorta? En el corazón. ¿En qué parte del corazón? Ah, Ventrículo izquierdo. ¿Listo? Nace del ventrículo izquierdo. Apenas sale del ventrículo izquierdo, a esa aorta la llamamos la aorta ascendente, ¿cierto? Luego ya da una vuelta y me saca el callado aórtico y luego se convierte en aorta descendente, que tiene dos porciones. ¿Cuáles son las dos porciones de la aorta descendente? Que tienen que ver con su recorrido anatómico. ¿Cuál es la primera porción del cuerpo que atraviesa esa aorta descendente? El tórax. Exactamente, entonces, ¿cómo se llamará? Aorta torácica y aorta Aorta abdominal. torácica y luego se convierte en aorta abdominal. Muy bien. Entonces, luego esa aorta abdominal, cuando llega a su porción más distal, se divide en dos, se bifurca. A esa zona se le va a llamar la bifurcación aórtica. ¿Sí? Y de esa bifurcación aórtica van a salir dos arterias grandotas, que se llaman las dos arterias ilíacas comunes o arterias ilíacas primitivas. ¿Listo? Vamos claros hasta ahí. Sí, profe. Ok. Luego cada una de esas arterias ilíacas comunes se vuelve a dividir en dos. Y me sale una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa se va hacia lateral y se va hacia el miembro inferior y la arteria ilíaca interna se mete a la pelvis menor. Entonces de ahí sale la arteria ilíaca interna. ¿Quedamos claros? Sí, profe. Entonces recordemos, aorta abdominal. ¿Cómo se llama donde se divide? ¿Donde se divide? bifurcación aórtica. Bifurcación aórtica. ¿En qué se convierte entonces? Arterias ilíacas primitivas. Arterias ilíacas comunes o primitivas, ¿cierto? Y cada una de esas arterias ilíacas comunes, ¿qué pasa con ellas? Se dividen en Se dos. dividen en Se dos. vuelven a dividir. ¿Y qué me salen? La arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Muy bien. ¿Para dónde van esas arterias ilíacas? La externa va para el lado, pues para el lateral y va al miembro inferior. Ajá. Y la arteria ilíaca interna ya va a la pelvis menor. Perfecto. Muy bien. Continuemos. Entonces, esa arteria ilíaca interna es la principal arteria de la pelvis y va a proporcionar la mayor cantidad de sangre para las vísceras pélvicas y una porción musculoesquelética de la pelvis. También aporta ramas para la región glútea y las partes mediales de los muslos y el periné, ¿cierto? Y ojo, que aquí en el perineo vamos a hablar ahorita de los órganos eréctiles, muy importante. Entonces, cada arteria ilíaca interna, que va a tener más o menos una longitud de 4 centímetros, va a iniciarse como una arteria ilíaca común y luego se va a bifurcar dando las arterias ilíacas interna y externa más o menos a la altura del disco el intervertebral L5S1, o sea, más o menos a la altura del promontorio del sacro, ¿cierto? El ureter va a cruzar por encima de la arteria ilíaca común o sus ramas terminales justo en el punto de la bifurcación o inmediatamente distal a esta, o sea que va a ser un punto de referencia. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí estamos viendo la ilíaca común. ¿Qué estoy señalando aquí? Chicos, ¿qué estoy señalando aquí? Sacro. Sí, pero específicamente ¿qué? A la vértebra L5. Este es L5, este es S1. ¿Qué es esto? El disco intervertebral. ¿Y cómo se llama esta prominencia? El promontorio del sacro. Perfecto, muy bien. Entonces miren que más o menos a la altura del promontorio del sacro se da la bifurcación de la arteria ilíaca común.
¿cierto? En arteria ilíaca externa, que miren cómo se va hacia lateral, y arteria ilíaca interna, que se viene hacia medial, hacia la pelvis menor. Y miren que el ureter está pasando por encima de la arteria ilíaca común y más o menos va a meterse a la pelvis menor en la bifurcación de la ilíaca común. Entonces miren que el ureter sí nos sirve de punto de referencia. ¿Sí lo ven acá? ¿Listo? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, esa ilíaca interna luego se va a dividir en dos ramas o en dos troncos, ¿cierto? Que van a ser el tronco anterior y el tronco posterior. Entonces, miren que hay variaciones frecuentes, las variaciones anatómicas son muy frecuentes, pero entonces la arteria ilíaca interna suele terminar en el borde superior de la escotadura ciática mayor. Ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Y ahí se bifurca o se divide en una división o un tronco anterior y un tronco posterior. Cuando en anatomía hablamos de troncos, es una estructura de la cual van a salir otras estructuras. Entonces ya sabemos que estos troncos van a ser arterias de las cuales van a salir otras arterias. ¿Listo? Entonces, las ramas del tronco anterior de la ilíaca interna son fundamentalmente viscerales. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente van a irrigar órganos dentro de la pelvis, la vejiga, el recto y los órganos reproductores. Pero también van a sacar unas ramas parietales que van a ir hacia el muslo y los glúteos, ¿cierto? Esa disposición de esas ramas viscerales puede ser un poquito variable. Vamos a mirar las arterias, las divisiones o las arterias que salen de ese tronco anterior de la ilíaca interna. Entonces de ella va a salir la arteria umbilical, ¿sí? Ojo, esta muy importante, la arteria obturatriz, que se va a ir hacia anterior y hacia abajo, hacia inferior, sobre la fascia obturatriz en la pared lateral de la pelvis y va a pasar entre el nervio obturador y la vena obturatriz, ¿sí? La arteria vesical inferior, que solo se encuentra en el hombre, en la mujer es reemplazada por la arteria vaginal. Esta también muy importante, entonces de aquí necesito que se vayan aprendiendo. Esta arteria obturatriz y su recorrido. Ojo, a arteria uterina también muy importante. Esta arteria uterina es una rama adicional, obviamente los hombres no tenemos arteria uterina. Entonces, la arteria uterina es una rama adicional de la arteria ilíaca interna en la mujer que nace directamente allí y por separado de la arteria ilíaca o por separado de la arteria ilíaca interna. Entonces, aquí no es I, sino o por separado. ¿Listo? O sea, que puede ser una ramita directa de la ilíaca interna o puede ser una rama del tronco anterior. ¿Listo? Es más, voy a corregir de una vez eso aquí. Que no es I, sino O. ¿Están viendo otra vez la presentación, chicos? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, esa arteria uterina, como decíamos, entonces, o es una rama del tronco anterior, que es lo más común, de la arteria ilíaca interna, o nace directamente de la arteria ilíaca interna. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver algunas ramas. Entonces, la arteria umbilical, que aquí nos la muestran. Bueno, aquí no nos la están mostrando, nos están mostrando la arteria uterina. A ver, aquí. Este es un varón. Sí, este es un varón porque entonces esta es la arteria umbilical, esta es la vesical inferior, que acuérdense que es la que me reemplaza la vesical superior en los varones. ¿Listo? La arteria hemorroide, bueno, ustedes después la miren. Aquí no se ven importantes las que me interesan. Ya las vamos a ver con mayor detalle. Entonces, la arteria vaginal, que es la homóloga de la arteria vesical inferior en el varón, ¿cierto? Va a sacar numerosas ramas para la cara anterior y posterior de la vagina, ¿cierto? La arteria rectal media, que puede originarse independientemente de la arteria ilíaca interna o puede hacerlo junto a la arteria vesical inferior o la arteria pudenda interna. Esta necesito que le paren muchas bolas, chicos. Ojo, esta. La arteria pudenda interna, que yo la llamo la arteria del sexólogo. ¿Por qué creen ustedes que la llamaré la arteria del sexólogo? Porque es lo que forma la erección. Es la que va a tener que ver con los fenómenos de la erección y de la lubricación en las mujeres. Entonces, esta arteria pudenda interna va a abandonar la pelvis entre los músculos piriforme y coxigio y va a pasar a través de la porción inferior del foramen isquiático mayor y se va a ir para el periné y para los órganos eréctiles. Muy bien.
y la arteria glúteo inferior. ¿Listo? Entonces miren acá. ¿Qué arteria estoy señalando aquí? Chicos, La común. miren bien, piensen bien. ¿Está grandota, sí o no? La arteria abdominal. ¿La arteria qué? No, la que dijeron antes. Abdominal. ¿Cómo se llama? Nombre completo. Acuérdense que siempre son nombres completos, chicos. La arteria abdominal, profe. No, no existe. Existe la aorta abdominal. Aorta abdominal. Exactamente. Entonces esta es la arteria aorta abdominal. ¿Qué lugar será entonces este? ¿Esto cómo se llamará? El promontorio del sacro. El promontorio del sacro estaría aquí. Aorta común. Profe, sí, la bifurcación La bifurcación, nombre completo. aórtica. La bifurcación aórtica. O sea que estas dos arterias que salen aquí, ¿cuáles son? La arteria ilíaca interior y externa. No, todavía no. De la bifurcación aórtica, ¿qué arterias Ah, salen? no, la arteria ilíaca comunes. Las arterias ilíacas comunes o primitivas, ¿cierto? Y Ajá. luego, estas aquí, ¿cuáles son? ¿Qué arteria será esta? Ya esas sí son la arteria ilíaca interna y exterior, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿Cuál estoy señalando aquí? Es la exterior. Externa. Externa. Arteria ilíaca externa. Y esto será la La arteria ilíaca interna. interna. Muy bien. Y miren cómo esa arteria ilíaca interna luego se me divide en dos troncos. En un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Cierto? De ese tronco anterior, ¿cuáles nos interesan? Miren aquí. Miren que esta arteria sale de acá de este tronco anterior y se mete por este hueco. ¿Qué arteria será esta? Esa es la arteria obturatriz. Muy bien, miren cómo está saliendo por el foramen obturador y sale por fuera de la pelvis. ¿Listo? Miren acá. Esta es la, si no tienen la pudenda. Sí, miren acá. Profe, una Miren duda que, que no me acuerdo bien ahí. dime. Esa arteria obturatriz Sí. pasa es por el músculo obturador interno, ¿cierto? O por el externo. No, por el interno. Acuérdense que el que me tapiza la cara interna del foramen obturador es el músculo obturador interno. Listo. Miren aquí, la rama más distal de esta arteria, de este tronco anterior de la arteria ilíaca interna, es la arteria pudenda, ¿cierto? Y miren cómo ella entonces se viene hacia periné. ¿Sí? Veanla acá, arteria pudenda, ¿cierto? Esta es la famosa arteria vaginal, que es la arteria vesical inferior en los varones, ¿sí? Esas son las más importantes. Bien. Aquí nuevamente, entonces, aquí ya estamos parados en la ilíaca común, arteria ilíaca común. Entonces, ¿esta cuál es? A ver, chicos. La arteria ilíaca externa. Oh, exactamente. ¿Y esta será la? Nombre completo. Acostúmbrense. Arteria ilíaca interna. Muy bien, ¿cierto? Y vean de acá, entonces nos están mostrando cómo sale la arteria pudenda interna, pegadita del nervio pudendo. Luego hablaremos de él. ¿Sí? Y aquí alcanzamos a ver, miren aquí la arteria obturatriz, miren cómo ella se está metiendo por el conducto obturador, ¿cierto? Y sale de la pelvis. O sea que este será el músculo. ¿Qué músculo será este? Obturador interno. Efectivamente, muy bien. ¿Listo? Bien. ¿Sí? Lo mismo. Entonces esta es la arteria ilíaca común. ¿Qué arteria es esta? Arteria ilíaca externa. ¿Y esta? Arteria ilíaca interna. Listo. Y miren aquí esta que es muy importante, que es una división de ese tronco anterior de la arteria ilíaca interna, que es la arteria uterina. ¿Listo? Muy, muy importante. Miren, aquí nos están mostrando la arteria pudenda. ¿Sí? Aquí nos están mostrando una ramita de la arteria vaginal. Y miren, aquí nos están mostrando la arteria obturatriz. Veanla acá. Listo, vamos claros hasta aquí, chicos.
Sí, profe. Bueno, continuemos. De ese tronco posterior, entonces va a salir tres arterias principales, que son básicamente parietales. La arteria iliolumbar, que me va a irrigar el músculo ilíaco y el ilion, ¿cierto? Y una rama lumbar que va a irrigar al psoas mayor y al cuadrado lumbar. ¿Listo? Van a haber unas arterias sacras laterales que van a ser superior e inferior, pueden originarse como ramas independientes o desde un tronco común, y la arteria glútea superior que básicamente va a irrigar a los glúteos en las nalgas, pero no nos interesa. Entonces es más un dato ahí que no necesito que se aprenda. Listo, entonces ya hablamos de la principal arteria de la pelvis menor, que ¿cómo se llama? Arteria ilíaca. Termínala. Menor. Interior. Interna. No, interna. La principal arteria de la pelvis menor se llama Arteria ilíaca interna. arteria ilíaca interna. Ahora vamos a hablar de la arteria ovárica, ¿cierto? Ojo, la arteria ovárica va a nacer directamente de la aorta abdominal, por debajo de la salida de las arterias renales, pero por encima de la arteria mesentérica inferior. Entonces esos van a ser nuestros puntos de referencia. Para uno saber cuál es la arteria ovárica, entonces uno ubica las arterias renales, luego ubica la mesentérica inferior y esas pequeñas ramitas que salen entre ellas las vamos a llamar las arterias ováricas. Entonces ella se va hacia abajo, ¿cierto? En la medida en la que vayas abajo, esa arteria ovárica se va a pegar al peritoneo parietal y se va a ir anterior al ureter en la pared posterior del abdomen, o sea, se va a ir pegadita también en la pared posterior. Incluso puede sacar unas ramitas para ese ureter, ¿cierto? Cuando entra en la pelvis menor, esa arteria ovárica entonces va a pasar por encima de la salida de las arterias ilíacas externas, ¿cierto? Se va a ir hacia medial, se va a dividir luego en una rama ovárica y una rama tubárica. O sea que miren que esa arteria ovárica distalmente me va a sacar una ramita para el ovario y me va a sacar una ramita para la tuba, ¿cierto? Y estas ramitas luego se van a anastomosar. ¿Se acuerdan que hablábamos ahorita de la arteria ovárica? Perdón, de la arteria uterina. Sí. Sí, profe. Entonces, esa arteria uterina va a sacar una ramita que es una ramita ascendente. Esa ramita ascendente va a ir obviamente hacia arriba y también se va a dividir en dos, que va a sacar una ramita para irrigar el ovario y una ramita para irrigar la tuba. Entonces, estas dos ramitas que venían de la arteria ovárica, más estas dos ramitas que venían de la arteria uterina, se van a anastomosar para nutrir al ovario y para nutrir a la tuba. Y entonces de aquí, de estas anastomosis, es de donde va a salir o va a estar metido dentro del mesovario y estas van a estar metidas dentro del mesosalpinx. ¿Sí recuerdan de lo que les estoy hablando? ¿Sí les quedó claro eso que mencioné? ¿Lo podría repetir, profe? Ok, ¿qué es? ¿Recuerdan qué son los mesos? ¿Quién me recuerda qué es un meso? Son repliegues peritoneales por donde pasa la irrigación. Bien, muy bien. ¿Qué es el mesoovario? Pues es el repliegue que le da sostén a los ovarios. Sostén y qué más. Irrigación. Entonces es el meso que me nutre al ovario, ¿cierto? ¿Y qué es el mesosalpinx? Es un meso que nutre los tubos. Las tubas uterinas, muy bien. Entonces, ¿de dónde van a salir esos mesos, esa vasculatura de los mesos? La vasculatura del mesovario entonces va a salir de la ramificación de esa arteria ovárica y de esa ramificación de la arteria uterina, ¿cierto? Que se van para el ovario, ahí va a salir el mesovario. Y el mesosalpinx, la vasculatura del mesosalpinx va a salir de esa ramita que viene de la arteria ovárica y de esa ramita que viene de la arteria uterina. ¿Ya sí queda claro? Chicos, ¿queda claro? Sí, profe. Ok.
Profe, es decir, que de la arteria ovárica y de la uterina salen dos ramas, de cada una salen dos ramas que van a nutrir al ovario y las trompas. Efectivamente, tú lo has dicho. Pero de la arteria uterina es de la rama ascendente de la arteria uterina, ¿listo? O sea, la arteria uterina saca una rama ascendente, no es directamente la arteria uterina, sino una rama de la arteria uterina. ¿Listo? Sí. Ok, muy bien, continuemos. Entonces, miren acá, aquí no nos están mostrando la salida de las arterias renales, ¿cierto? Que están por aquí más arriba, pero sí nos están mostrando la arteria mesentérica inferior. Entonces, miren que por encima de ellas, directamente de la aorta abdominal, estamos viendo cómo sale esa arteria ovárica. La arteria ovárica, miren que se viene hacia medial y se mete a pelvis menor, pasando por encima de la salida de la arteria ilíaca externa. Y se mete a pelvis menor, y miren cómo aquí me sacan las dos ramitas, una ovárica y una továrica. Entonces, ¿qué será esto que estoy señalando aquí? La arteria ascendente ¿La rama ascendente de quién? de la arteria ovárica. De la arteria ovárica. No, Uterina. de la arteria uterina. Muy bien. Y miren cómo también me saca entonces una rama ovárica y una rama tuvárica. Es aquí donde se va a hacer la anastomosis para nutrir y para formar los mesos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Miren que en el caso de la arteria testicular, que sale del mismo lugar, esa arteria testicular, que es esta que está aquí como pintada, como transparente, ella no se mete a no se mete a la pelvis menor, sino que se viene, se va hacia lateral, se va a meter por el conducto inguinal y sale de la pelvis para luego meterse al escroto, ¿cierto? Entonces, por eso la arteria testicular no entra a la pelvis menor. Por eso en los hombres, ¿cuántas arterias entran a la pelvis menor? En el hombre, 4, 4. 4. Y en la mujer, 6. y 6. esta es la diferencia. ¿Queda claro, chicos? Profe, ¿me puede volver a explicar esa de los hombres, por favor? Pues Mira los... mira la arteria testicular. ¿Sí la estás viendo aquí? Pintada como transparentosa. Sí, señor. Mira cómo ella no se viene hacia la pelvis menor y no se mete, sino que se va hacia lateral, se mete por el conducto inguinal, luego vamos a hablar de él cuando hablemos de hernias, ¿sí? Se mete por el conducto inguinal y sale de la pelvis menor, de la pelvis, y luego se va a ir a buscar el escroto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, ok. ¿Qué ligamento será este que estoy señalando aquí, chicos? Para que recordemos cositas de anatomía. ¿Qué ligamento estoy señalando aquí? Sacropúbico. Sacropúbico. Ah, juepucha. Ese existe. Ay, perdón, profe, no. Ah. Pues miren, ¿qué estructura estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estructura ósea es esa? La espina ilíaca. La espina ilíaca. Profe, no es el ligamento sacrotuberoso. Vuelvo y les digo, ubíquense. ¿Qué estructura estoy señalando aquí? ¿Qué estructura ósea? La espina asiática. La espina ciática. Muy bien. Entonces, ¿qué ligamento será este? Sacroisquiática. Hay dos sacroisquiáticos. Sacroespinoso. Es el ligamento sacroespinoso. Muy bien. Va del sacro a la espina ciática. Entonces, el sacroespinoso. ¿Sí? No se ponga, uno antes de responder conecta el cerebro y luego la lengua, no al revés. ¿Cierto? Entonces esta es la espina ciática, este es el sacro, entonces este es el ligamento sacroespinoso. ¿Listo? Bien. Continuemos. Entonces ya abrimos las 4 arterias pares que entran a la pelvis menor femenina. Ahora vamos a hablar de las impares. Entonces, la arteria sacra media, ¿cierto? Es una pequeña arteria impar que normalmente va a nacer en la cara posterior de la aorta abdominal, justo por encimita de su bifurcación, aunque en algunos casos puede salir desde la parte anterior. Ya la vamos a mirar. Este vaso se va por delante de las vértebras, ¿cierto?
y sus ramas terminales van a participar en diversas anastomosis. Aquí la vamos a ver. Entonces, miren aquí, bifurcación aórtica, detrás de ella, miren que no estamos viendo su salida, pero por aquí vemos cómo sale esta arteriecita, que es la arteria sacra media, y que luego ella va a tirar ramitas para múltiples anastomosis, ¿cierto? Para ayudar con diferentes anastomosis y diferentes irrigaciones. ¿Listo? Bien. Y nos queda la última, que es la arteria rectal superior. Esa arteria rectal superior es continuación directa de la arteria mesentérica inferior, o sea, es la porción más distal en la que se convierte la arteria mesentérica inferior. Esta va a ir por encima de los vasos ilíacos comunes y va a descender en el mesocolon sigmoideo hasta la pelvis menor. Ustedes ya saben que es el mesocolon sigmoideo, ¿cierto? Y a nivel de la vértebra S3, esa arteria rectal superior va a dividirse en dos ramas que se van a ir a cada lado del recto y lo irrigan hasta el esfínter interno del ano, que ustedes ya saben qué es eso. Entonces miren acá, la mesentérica inferior, ¿cierto? Miren su rama más distal, se termina convirtiendo en esta rama, en esta arteria rectal superior que pasa por delante de los vasos ilíacos comunes, véanlo acá, y entonces aquí esta, miren que se va a bifurcar para irse por un lado y por el otro del colon, para ir, del recto para irrigarlo. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Ahora, tengo una pregunta, no sé si ya lo aclaraste. ¿A qué hace referencia lo que dice de las arterias pares o impares? ¿cómo así? No entiendo la pregunta. O sea, dice que ya habíamos hablado de las pares, ahora vamos a hablar de las impares. O sea, Sí, claro, ¿cómo ya qué hablamos. ¿Cuáles son las significa eso? arterias? ¿Cuáles son las arterias pares que entran a la pelvis menor? Femenina. Las ováricas, Las ováricas y la más importante. Las más arterias importantes, ¿cuáles son? ilíacas Las arterias ilíacas internas, y ¿cierto? Esas dos externas. son pares, o sea, hay una derecha y una izquierda. ya entendí. Y Listo, las profe. impares son la sacra media, que es una sola, y la rectal superior, que es una solita también. ¿Ya sí te queda claro? Sí, profe. Ok, Gracias. listo, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de las venas, no nos vamos a enredar la vida. Listo, yo les voy a simplificar esto. Las venas grandes de la pelvis van pegadas o están al lado de las arterias grandes de la pelvis. Punto. ¿Listo? No se enreden la vida. Entonces quiere decir que si hay una arteria ilíaca interna, ¿va a haber una qué? Una vena ilíaca interna. Exactamente. Si hay una arteria ilíaca externa, Va a haber una vena ilíaca externa. perfecto. Si hay una arteria ilíaca común, Va a haber una arteria ilíaca común. si hay No. una arteria ilíaca común, Va a haber una buena. hay una vena ilíaca Ay, común. Si hay una es- arteria aorta abdominal, Va a haber una vena aorta abdominal. no, ahí cayeron. No hay una vena, no hay una vena aorta. Está la vena cava inferior. Ahí cayeron. ¿Listo? La vena grande, la vena grandota que lleva la sangre de la parte inferior del cuerpo es la vena cava inferior. ¿Listo? Si hay una arteria ovárica, Va a haber una vena ovárica. va a haber una vena ovárica. Si hay una arteria testicular, También va a haber una vena testicular. perfecto. Miren que no es tan difícil, ¿cierto? Entonces, los plexos venosos pélvicos, esto es más información, van a estar formados por la interconexión de varias venas que van a rodear esas vísceras de la pelvis. Entonces van a haber diversos plexos venosos de la pelvis menor, un plexo rectal, un plexo vesical, un plexo prostático, un plexo uterino, un plexo vaginal, que se van a unir y van a drenar principalmente en venas tributarias de las venas ilíacas internas, que es la principal vena de la pelvis menor, ¿cierto? Así como la arteria ilíaca interna es la principal arteria de la pelvis menor, la vena ilíaca interna es la principal vena de la pelvis menor, ¿cierto? Aunque algunas de estas venitas van a drenar a través de la vena rectal superior en la vena mesentérica inferior del sistema portohepático o a través de las venas sacras laterales en el plexo venoso vertebral interno. Blah.
miren, grandota, vena ilíaca externa, bueno, que a partir de acá luego lo veremos, cuando cruzan este ligamento inguinal ya no se llama vena ilíaca, sino que se llama vena femoral, ¿cierto? Cuando pasa acá, entonces esta es la vena ilíaca externa, esta es la vena ilíaca interna, esta es la vena ilíaca común y luego me va a formar la vena cava inferior. ¿Listo? Ya, no se enreden la vida. Este yo creo que es un varón, porque este es la vena, sí, este es un varón, porque aquí estamos viendo el plexo venoso pampiniforme, que luego se me convierte en vena testicular, y la vena testicular izquierda, eso lo vamos a ver más adelante, no se enreden la vida, pero por ahora para que lo sepan, la vena testicular, changos, pero aquí lo tienen al revés. Sí, la vena testicular izquierda no está al derecho. La vena testicular izquierda drena a la vena renal izquierda y luego va a la cava, mientras que la vena testicular derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior. Sí, está bien. Entonces, esto es un varón. ¿Listo? Bien. Entonces, van a haber algunas vías adicionales, pequeñas, relativamente menores, para el drenaje de la pelvis menor, como la vena sacra media parietal y en las mujeres las venas ováricas. Las venas ilíacas internas entonces se van a formar por encima del foramen isquiático mayor y se van a situar posterior y por debajo a las arterias ilíacas internas. Y las venas tributarias de las venas ilíacas internas son más variables que las ramas de la arteria ilíaca interna, con las que normalmente comparten denominación. Lo que yo les decía, por donde va la arteria, va la vena. Pero se van a ir más o menos al lado de ellas y drenan territorios irrigados por dichas arterias. Lo que les dije, no se enreden la vida. Los nombres de las venas usualmente son los nombres de la arteria que va al ladito. ¿Ya? Ojo, no hay venas que acompañen a las arterias umbilicales entre la pelvis y el ombligo, sino que las venas iliolumbares que vienen de las fosas ilíacas de la pelvis mayor drenan en las venas ilíacas comunes. Las venas ilíacas internas entonces se van a fusionar con las venas ilíacas externas para formar las venas ilíacas comunes que se van a unir a la altura de L4, L5 para formar la vena cava inferior. ¿Listo? Esto es lo grande que necesitaba que se aprendieran de venas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos vena ilíaca externa, no, espere. Sí, esta es la vena ilíaca externa, la vena ilíaca interna, que luego me va a formar la vena ilíaca común. ¿Ya? Van a haber unas venas glúteas superiores, que son las venas que acompañan a las arterias glúteas superiores y son las mayores tributarias de las venas ilíacas internas, ¿cierto? Excepto durante el embarazo, cuando las venas uterinas, pues obviamente se vuelven mucho más grandes. Y las venas testiculares atraviesan la pelvis mayor cuando pasan a través del conducto inguinal, ¿cierto? Pero no drenan estructuras de la pelvis, lo que hacen es drenar estructuras del escroto. ¿Listo? Y las venas sacras laterales suelen verse muy grandes en las angiografías, se anastomosan con el plexo venoso vertebral interno, formando una vía colateral para alcanzar la vena cava inferior a superior. Esto es dato culo, esto no nos sirve, pues para lo que nos interesa. ¿Quedó claro sistema venoso? Miren que no es enredado. O sea, hay muchísimas, pero lo que nos interesan son las grandes. Y las grandes van al lado de las arterias grandes. ¿Listo? Listo. Vamos a empezar a hablar ahora sí de los nervios de la pelvis, ¿cierto? Entonces, las estructuras pélvicas van a estar inervadas fundamentalmente por los nervios espinales sacros y coxígeos y por la porción pélvica del sistema nervioso autónomo. Ojo, acuérdense que el sistema nervioso autónomo es automático, ¿sí? No es el sistema nervioso autónomo. Profe, que se cortó, pues se Que escuchó alguien súper sabe raro. cuáles son las vertientes del sistema nervioso autónomo. ¿O en qué se divide el sistema nervioso autónomo? Simpático y parasimpático. Efectivamente, se divide en el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, que son hermanitos pero que no trabajan al mismo tiempo. Y mi profesor de anatomía en segundo semestre me enseñó una clavecita mnemotécnica que no se me va a olvidar jamás en la vida para saber qué hace el simpático y qué hace el parasimpático. Camila, ¿te acuerdas cuál es la clavecita? Camila, Profe, no recuerdo. a ver, Andrés López, que también vio el curso ya.
Andrés. Bueno, la clavecita mnemotécnica es que el parasimpático para y el simpático dispara. ¿Qué querrá decir eso? Que el parasimpático, ¿con qué fenómeno tiene que ver? La erección. Con el fenómeno de la erección, efectivamente, y el simpático tendrá que ver con qué fenómeno. Eyaculación. Con La el eyaculación. fenómeno de la eyaculación, efectivamente. Entonces así no se les va a olvidar. El parasimpático para y el simpático Dispara. Dispara. Listo, muy bien. Entonces, esas estructuras pélvicas van a estar inervadas fundamentalmente por los nervios espinales sacros y coxigios y por la porción pélvica del sistema nervioso autónomo. Los músculos piriforme y coxigio van a formar un lecho para los plexos nerviosos sacro y coxigio, y los ramos anteriores de los nervios S2 y S3 van a salir, van a meterse justamente entre las digitaciones de estos músculos, del músculo piriforme y músculo coxigio, también llamado, ¿cuál es el otro nombre del coxigio? Isquiocoxigio. ¿Que hace parte de quién? ¿De qué? Del suelo de la pelvis. Del piso pélvico. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Ok, chicos, entonces miren acá. Miren la raíz L4 y L5. Miren que estas dos raíces van a anastomosarse y me forman una gran estructura nerviosa que se conoce como el tronco lumbosacro, L4 y L5. Y miren que S1, S2 y S3 también se anastomosan y me forman un gran tronco, que se va a llamar el tronco sacro o el plexo sacro. Y luego miren que L4, L5, o sea, el tronco lumbosacro y el plexo sacro se unen para formar un gran nervio, que es el nervio más grande del cuerpo humano, ¿sí? La estructura nerviosa más grande del cuerpo humano, que es el nervio ciático. Que miren que por dónde sale de la pelvis, por dónde está abandonando la pelvis ese nervio ciático. Foramen obturador. ¿Foramen obturador? No. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Profesora mayor. Nombre completo, profesor. Acuérdense que estamos en anatomía. Nombre completo. A ver, pues, que sí es lo que dijiste, pero no me dijiste el nombre completo. ¿Qué hubo? Nadie va a dar pues el nombre. Esta es la escotadura ciática mayor, o sea que este es el foramen ciático mayor, ¿cierto? Miren que de aquí, de estas ramitas de S2, S3, S4 y S5, bueno, hasta S4, S2, S3 y S4, si ven que salen como unas ramitas chiquiticas, ¿sí las están viendo aquí? Como estos pelitos. Sí. Sí. Ojo, estos son los famosos nervios esplácnicos pélvicos. Esos nervios esplácnicos pélvicos van a ser muy importantes cuando hablemos de la inervación parasimpática. O sea que estos nervios esplácnicos pélvicos tendrán que ver con ¿qué? Con la erección. Con la erección, porque el parasimpático Para. y el simpático Dispara. dispara. Chicos, yo sé que sueno muy escuelero, discúlpenme, pero yo creo que es la forma en la que nos lo aprendemos más fácil, repitiendo un poquito. ¿Listo? Profe, una pregunta, qué pena. Señora. ¿Tú me puedes señalar ahí dónde está la espina isquiática? Porfis. La espina ciática. Isquiática, sí. Aquí no se ve. En esta proyección no la estamos viendo. Ok. En esta visión no se ve. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno. Y miren acá. Espérate que yo lo he visto por aquí. Miren por acá este nerviecito chiquitito que se viene hacia el periné, que yo lo llamo el nervio del sexólogo. ¿Cómo se llamará ese nervio? Véanlo aquí. El nervio pudendo. El nervio pudendo.
¿Por qué lo llamaré yo el nervio del sexólogo? Por la erección. No. Ya dijimos que la erección tiene que No ver con la quién. S. La eyaculación. Con no los sé. nervios esplásnicos pélvicos. Exactamente. ¿Qué es lo más importante en sexología? ¿Qué es lo que más nos interesa a los sexólogos de la función sexual? El orgasmo, profe. No propiamente el orgasmo, pero sí el El placer sexual. erotismo. El Sí. placer sexual, ¿cierto? Ajá. Ya les di una clave. ¿Por qué este es el nervio del sexólogo? Entonces, ¿por qué ese nervio pudiendo es el nervio del sexólogo? Pues sienten. Es el que lleva la sensibilidad, ¿cierto? La información sensitiva de los genitales. O sea que cuando uno siente bueno, es porque este nervio está funcionando bien y lleva la información adecuadamente. ¿Listo? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, recuerden, L4 y L5 me forman ¿qué nervio? El tronco lumbosacro. Perfecto. S1, S2 y S3 me forman ¿qué? Ay, es que no me acuerdo cómo El empezaba. plexo, Pues sacro. el plexo sacro. Y la unión del tronco lumbrosacro y el plexo sacro, ¿qué me forma? El nervio ciático. El nervio ciático. Muy bien. ¿Y por qué es importante este nervio ciático? Ojo, chicos, porque si uno pone una inyección mal puesta y la pone en el lugar que no es y le pega al ciático, ¿qué pasa? Lo daña. Jode al paciente, ¿cierto? Lo deja cojo, lo deja con dolor crónico, con anestesia, con hiposensibilidad, porque este es el principal nervio del miembro inferior. Entonces miren que aquí nos dicen nervio isquiático, pero pues el nervio isquiático es el mismo nervio Ciático. ciático, efectivamente. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Muy bien, listo. Entonces véanlo aquí un poquito más realista. Entonces miren, aquí nos están mostrando el tronco lumbosacro, ¿cierto? Aquí ya están mezclados L4 y L5. Y aquí nos están mostrando S1, miren cómo S2 y S3 salen entre los músculos piriforme y coccigio, miren cómo se salen ahí entre ellos sus ramitas. Entonces S1, S2 y S3, o sea que aquí nos están formando ¿qué? El plexo sacro. El plexo sacro, y miren cómo el tronco lumbosacro y el plexo sacro se unen para formar ¿qué? El nervio ciático. O sea que miren que todo esto es el origen del nervio ciático. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Miren de acá cómo nos está saliendo este nerviecito que sale de la pelvis y se mete por acá, por este foramen obturador. O sea que este nervio, ¿cuál será? El nervio del sexólogo. No, si Ese sale no por el es. foramen obturador, ¿qué nervio es este? Nervio obturador. O sea que esta tripa azul, ¿qué es? La arteria. La vena arteriatriz. La vena obturatriz, y esta tripa roja, La arteria obturatriz. la arteria obturatriz. Fácil, ¿o no? Sí, pues es de repetir mucho. Efectivamente, es de repetir mucho. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Entonces, el nervio obturador, justamente veníamos mencionándolo, se origina en las ramas anteriores de los nervios espinales L2 a L4 del plexo lumbar en el abdomen, o sea, en la pelvis mayor, y va a meterse en la pelvis menor. Se va pegadito a la grasa extraperitoneal a lo largo de la pared lateral de la pelvis hacia el conducto obturador, ¿cierto? Que es esa abertura que está en la membrana obturatriz que va a cubrir el resto del foramen obturador. De aquí no les estoy diciendo nada nuevo, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y ese nervio obturador luego se divide en un ramo anterior, en un ramo posterior, que va a salir de la pelvis a través de este conducto y va a inervar los músculos mediales del muslo. Miren como si el nervio obturador, antes de salir de la pelvis menor, se dividió en un ramo anterior, en un ramo posterior. Y ya estos dos ramitos salen de la pelvis menor. ¿Listo? Y esto luego de que sale de la pelvis menor va a inervar los músculos mediales del muslo, ¿cierto? Ojo, y esto es muy importante, lo habíamos dicho, el paquete vasculonervioso obturador no tiene función dentro de la pelvis menor. ¿Lo recordaban? Sí. Ok, muy bien.
Entonces miren aquí el nerviecito obturador, que es el que estamos viendo aquí, con su rama anterior y su rama posterior. ¿Listo? Bien. Entonces, el tronco lumbosacro, que se forma por quién y quién. Por la unión de la L4 y la L5. Perfecto. Entonces, en la línea terminal o por encima de ella, esa parte descendente del ramo anterior del E4 se une al ramo anterior del E5 y me forma el grueso cordón lumbosacro, o el grueso tronco lumbosacro que tiene un aspecto de cordón. Este se va a ir hacia inferior sobre la cara anterior del alerón del sacro para unirse al plexo sacro. ¿Cierto? Véanlo acá. Aquí estamos viendo. Y el plexo sacro se localiza en la pared posterolateral de la pelvis menor. Los dos nervios principales del plexo sacro o más bien del plexo lumbosacro, son el nervio ciático, y del plexo sacro me va a salir el nervio pudendo. ¿Cómo se llama el nervio pudendo también? Ese es un nombre que le puse yo, eso no es un nombre que esté en la anatomía, en la nomenclatura internacional, pero yo sé que así no se les va a olvidar. ¿Para qué sirve el pudendo? El nervio del sexólogo. ¿Para qué sirve? Para sentir, pues, sí, el placer sexual. Para la sensibilidad sexual, muy bien, ¿cierto? Que se van a ir situados hacia externo en la fascia parietal pélvica. El nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo, una vez formado se va a meter en la región glútea y a continuación se va a ir a través de la cara posterior del muslo para inervar al muslo y al resto de la extremidad inferior, o sea, es el principal nervio del miembro inferior. ¿Listo? Y el nervio pudendo es el principal nervio del periné y el principal nervio sensitivo de los genitales externos. Justamente por eso es el nervio del sexólogo. El nervio glúteo superior va a salir de la pelvis a través del foramen isquiático mayor por encima del músculo piriforme y va a inervar los músculos de la región glútea junto con el nervio glúteo inferior. Eso no me importa. ¿Listo? Profe, Señor. ¿hay alguna condición clínica donde esa vía, pues, esa vía sensitiva esté afectada y en vez de placer se sienta dolor o algo así? Pero ¿Una porque neuralgia? Sí, puede ser una neuralgia del pudendo. Una neuritis del pudendo te puede dar, en vez de placer, dolor. Sí, ya es puede pasar. común. Señor, Eso es común. yo no he escuchado de neuralitis del pudendo, pero de que es posible, absolutamente plausible. No, gracias, profe. Listo, papá. Bueno. Y el plexo coxígeo es una pequeña red de fibras nerviosas que van a estar formadas por los ramos anteriores de los últimos nervios espinales, S4 y S5, y los nervios coxígeos, ¿cierto? Y van a inervar una pequeña área de piel entre el vértice del coxis y el ano, ¿cierto? Entonces van a inervar ese pedacito de piel ahí. Y aquí está, vea, aquí va a salir el nervio coxígeo. Y aquí va a salir el plexo coxígeo, esta partecita que va a inervar aquí. Vamos a hablar de los nervios. Yo corrijo de una vez aquí que esto está pelvis. Ajá. ¿Están viendo otra vez la presentación, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hablar de los nervios autónomos. De aquí hay 4 vías, pero me interesan sobre todo las dos últimas. ¿Listo? Que son esta y esta, ya vamos a hablar de ella. Entonces, los troncos simpáticos sacros, que van a encargarse básicamente de la inervación simpática de los miembros inferiores, los plexos periarteriales, que tienen unas fibras vasomotoras simpáticas para las arterias rectal superior, ovárica, ilíaca interna y sus ramas, o sea, dan fibras para los vasos sanguíneos. Y este, que es el que más me interesa desde el punto de vista simpático, los plexos hipogástricos, que es la vía más importante por donde llegan las fibras simpáticas a las vísceras pélvicas, los plexos hipogástricos, y los nervios esplácnicos pélvicos, que van a ser la vía para la inervación parasimpática de las vísceras pélvicas y del colon descendente y sigmoides. Entonces, estos dos son las dos vías que más me van a interesar. Los plexos hipogástricos como vía simpática y los nervios esplácnicos pélvicos como vía parasimpática. ¿Listo? Entonces miren acá. Aquí nos están pintando en esta imagen
De color como ocre, como amarillo oscuro, ¿cierto? Las vías sensoriales, las vías sensitivas, entonces veanla acá, ¿cierto? Sus somáticas y sensitivas, motoras también. Entonces vean aquí, por ejemplo, nos están mostrando el ciático, ¿sí? De amarillo claro, ¿cierto? Nos mostrando las vías simpáticas, entonces miren, por ejemplo, aquí estamos viendo la cadena simpática, ¿sí? Y de verde nos están mostrando la vía parasimpática, o sea que ustedes, estos bichitos verdecitos chiquiticos, ¿qué nervios serán? El del plexo sacro, ese, pues los ese, las No, ramitas que salían del si son ese, parasimpáticas, ¿qué ramitas son estas? Esplénicas. Los nervios esplácnicos pélvicos, por vean, eso era lo que salía de la pero, ese, pero acuérdate que pues, estamos en no anatomía y me tienes que acordaba el decir el nombre. nombre. En anatomía es obligatorio el nombre. Yo sé que entendiste el concepto, pero necesito que me digas el nombre, porque eso es lo que te voy a pedir en anatomía, nombres completos. ¿Listo? Sí. ¿Vale? Y miren, de acá estamos viendo los nervios hipogástricos. Miren que son puramente parasimpáticos. Hipogástrico derecho, hipogástrico izquierdo, ¿cierto? Que son fundamentalmente simpáticos, perdón. ¿Listo? Y los que muestran en moradito son nervios mixtos, que pueden tener información simpática y parasimpática también. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí, chicos. ¿Cómo les pareció la clase? Profesor, hay que estudiar. Hay que estudiar, es cargadita, pero creo que se las dejé bastante clara. Profe, disculpe, Señor. usted, ¿cómo nos recomienda para estudiar esto muy bien, muy bien? ¿O cómo usted hizo? Para no ¿Yo cómo irnos- hice? Sí, Cuando estaba en la universidad, yo cogí el libro de Moore, me metí 6 horas a la sala de anatomía y repasé y veía el libro y veía el preparado y luego le expliqué a mis compañeros. Aquí ustedes no tienen esa posibilidad, pero tienen la presentación, tienen la grabación y tienen aplicaciones como por ejemplo la que les facilité donde pueden repasar esto. Y luego a los compañeros pregúntele, vea muchachos, ¿ustedes cómo van? ¿Entendieron? Ah, no, venga, yo ya entendí esto, venga, yo le explico. Si uno es capaz de explicar es porque entendió. y así aprende más. Y así aprende más, efectivamente. Porque de pronto uno dice una cosa y el compañero le dice, no, venga, así no es. Ah, venga, entonces miremos cómo es juntos. ¿Listo? Uy, sí, porque hoy está un poco perdido. Claro que sí, hay que repasar, chicos, hay que repasar. Profe, Profe, venga. una pregunta. Señora, Nosotros vamos a tener práctica sobre esto. sí, claro, por supuesto. Ok. ¿Listo? Profe, venga, usted en un parcial, ¿usted qué le interesa de nosotros que aprendamos? Pues, o sea, usted nos va a poner a identificar cosas en una foto, o qué, o qué. Yo les voy a poner el primer parcial, recuerden que el primer parcial es práctico, es oral, perdón, ¿cierto? Entonces yo les voy a preguntar sobre casos clínicos, a partir de un caso clínico, por ejemplo, ¿cuál es el compromiso anatómico? ¿Cierto? Entonces dígame las estructuras que están ahí comprometidas. ¿Sí o qué? O puede que yo les pregunte, bueno, entonces en este paciente tuvo una lesión de tal arteria. Entonces, ¿qué estructuras espera usted que pierdan inervación? Y cosas por el estilo. Profe, pero antes del parcial vamos a hacer como una práctica para el parcial. Como No, más o menos saber. no, No. estamos en la universidad, madura. No estamos en el colegio. Pero por ahí hay un laboratorio, ¿no? Que vamos a ver. Sí, vamos a ir al laboratorio a hacer la práctica para que veamos las estructuras. Yo les voy a mostrar todas las estructuras pélvicas, obviamente. Pero pues tanto como simulacro del parcial, esto no es el colegio. Pero eso es antes el laboratorio es antes del parcial. Obvio, microbio. Ah, bueno, qué maravilla. Profe, más o menos qué fecha. ¿Qué? Más o menos qué fecha, disculpe. El parcial, yo les dije que más o menos era alrededor de la semana 8, 9, 10, más o menos, depende de cómo vamos evolucionando. Porque hay un cronograma, pero chicos, a mí lo que no me interesa correr, sino que las cosas queden bien entendidas. ¿Listo? Pero usted ya montó el programa a la plataforma. No lo he montado. Ah, mi María. ¿Lo necesita mucho?
No, profe. ¿Qué Ah, responde? bueno. Ah, bueno. Menos mal. No, yo sé que tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto este fin de semana, pero no he tenido tiempo, chicos. ¿Para qué les digo mentiras? No he tenido tiempo. ¿Listo? Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Bueno, chicos. Chao, chao. Chao, profe, que estés Chao, bien. profe, gracias. Chao, chao. Chao, bro.